Hola, buenos días, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Agus Lifchitz y en este video vamos a hablar de semiología, una materia de medicina UBA donde vemos pacientes. Bueno, la materia de semiología es bastante famosa y es bastante esperada por los estudiantes porque es la primera materia que cursamos en el hospital y la primera materia donde tenemos interacción con pacientes. Es una materia de cuarto año que normalmente dura un cuatrimestre, o sea, medio año. Pero hay algunos hospitales donde dura un año entero. ¿Qué vemos en semiología? Bueno, la semiología es el estudio de los signos y síntomas. Vamos a ver mucho de signos y síntomas de pacientes, vamos ya a ver examen físico médico, vamos a ver algunas patologías y síndromes respiratorios, digestivos, neurológicos. Ahora en un rato se los explico bien. ¿Cómo son las clases de semiología? Bueno, les voy a contar cómo son las clases en mi hospital, porque la verdad es que algunos hospitales no iban a cursar todos los días, otros tenían más o menos prácticos, ¿sí? Así que yo les voy a contar todo lo que yo viví en el Hospital Santo Yani, alto hospital. Bueno, ¿cómo eran las clases? Nosotros cursábamos todos los días, cursábamos de 8 a 12 de la mañana y las clases eran prácticas y teóricas. Primero teníamos la parte teórica que era en un aula, un profesor se paraba al frente y daba una clase, normal, sí, veíamos teoría. Y después pasábamos a los prácticos, donde ahí ya nos dividíamos en grupitos, íbamos a ver pacientes, hacíamos exámenes físicos y otras cosas. En los prácticos, cada 5 personas nos asignaban 1 o 2 doctores y con estos al principio solíamos ir a ver a los pacientes y después medio que nos empezamos a mandar solos. ¿Qué hacíamos en los prácticos? Depende de cada módulo. Así que ahora explico bien el tema de los módulos y explico bien qué hacíamos. Les dejo mi código de descuento para Filad. Filad es una academia virtual que prepara a alumnos para rendir exámenes universitarios. Tiene cursos virtuales de un montón de universidades. Lo que les dejo acá es mi código de descuento, que mi código normalmente es del 15% de descuento, pero por el Black Friday va a estar con un descuento del 25% hasta el miércoles 30 de noviembre. Después ya vuelve a tener de vuelta 15% de descuento. Así que recomiendo que aprovechen esta promo y si necesitan, compren algún curso. La materia estaba dividida en diferentes partes, ¿sí? Diferentes módulos, que entre estos estaban generalidades, digestivo, respiratorio, cardio. Y ahora les voy a hablar un poquito de cada uno. El primer módulo que vimos fue el de generalidades. Acá vimos signos y síntomas, lo general, los definimos, aprendimos a hacer la historia clínica y en los prácticos lo que hacíamos era hacer la historia clínica, ¿sí? Íbamos a ver pacientes y les hacíamos preguntas para poder confeccionar nuestra historia. Después el segundo módulo fue respiratorio. Aprendimos el examen físico respiratorio y después vimos algunos síndromes, vimos condensación, vimos derrame pleural, neumotórax, entre otras cosas. En el práctico lo que hacíamos era hacerle el examen físico respiratorio a los pacientes. Pasábamos y les hacíamos sacar la remera, los inspeccionábamos, les hacíamos la palpación, después los percutíamos para ver cómo estaban los pulmones, hacíamos la auscultación, ¿sí? Con el estetoscopio escuchábamos su respiración, sus pulmones. Este fue el primer módulo donde usamos estetoscopio. Después tuvimos el tercer módulo, que ese fue digestivo. En la parte teórica vimos muchas patologías, vimos insuficiencias hepáticas, ascitis, gastritis, entre otras cosas. Y en el práctico, de vuelta, el examen digestivo, pero la verdad que fue un examen muy completo porque, bueno, les cuento que hay una parte que es la palpación, que es lo que se hace con las manos, sería palpar, es como tocar. Y se pueden palpar los órganos, ¿sí? Literalmente vos vas y le palpás el hígado del paciente, vos vas y le palpás el colon sigmoides. Entonces practicamos mucho hacer eso. Íbamos a los pacientes y les palpábamos todos los órganos. Así que estuvo muy bueno la parte digestiva, la verdad, me re gustó. Después hicimos el cuarto módulo, que fue cardio. Para mí el módulo más difícil. En los teóricos de vuelta vimos cuadros clínicos, patologías, vimos estenosis, infartos agudos de miocardio, anginas, entre otras. Y después en la parte práctica hacíamos el examen, donde sobre todo auscultamos al paciente, lo escuchamos con el estetoscopio. Y ahí vimos diferentes pacientes, escuchamos algunos soplos. La verdad es que a mí me costaba mucho escuchar al principio, pero bueno, nada, fuimos mejorando en eso.
En cardio aprendimos a tomar correctamente la presión, ¿sí? Teníamos que llevar el tensiómetro, que es este aparato que te toma la presión. Y bueno, lo hacíamos con pacientes y también lo practicamos mucho entre nosotros, ¿sí? Normalmente las cosas prácticas primero las intentamos hacer entre nosotros, o sea, con mis compañeros en el aula, para no ir a molestar a los pacientes tanto, ¿sí? Una vez que las teníamos claras, ahí llegamos a los pacientes a tomarles la presión, a hacerles los exámenes y todo eso. Después tuvimos el quinto módulo que fue neuro. Las clases de neuro están dadas por el equipo de neurología. No teníamos prácticos en sí. Lo que podíamos hacer era ir al consultorio y acompañar a algunos médicos y ver cómo era su día a día ahí en los consultorios de neurología. En los teóricos también vimos síndrome piramidal, shock medular. Aprendimos a evaluar los reflejos y ahí nos tuvimos que comprar el martillito. Y después el último módulo, el sexto, fue psicosemiología. Era parecida a salud mental, la verdad. Vimos algunas cosas de Freud, vimos algunas cosas de la familia. No me gustó mucho, no siento que aprendí mucho, así que tampoco sé bien decirles qué vimos porque, no sé, fue medio confuso. Pero bueno, esa la cursábamos los miércoles y era solo teórica, no teníamos ningún práctico porque era una clase, con una profesora explicándonos los temas. La cursada estuvo buenísima, a mí me encantó. Creo que semiología entra entre mis materias favoritas. La parte teórica era dada por doctores que eran muy buenos, ¿sí? Explicaban muy bien. Sobre todo teníamos un doctor que siempre nos daba clases que era un amor y también era muy claro explicando. Y la parte práctica, estaba buenísima porque aplicabas los conocimientos aprendidos en el teórico. Lo que sí es verdad es que no siempre en la parte práctica los doctores que te asignaban te acompañaban porque, bueno, son médicos, están trabajando, a veces estaban ocupados, tenían pacientes, entonces no nos podían acompañar todo el tiempo y ahí tenías que o conseguirte otro médico o conseguirte algún residente que te ayude o mandarte solo y con tus compañeros, arreglártelas y practicar las cosas. Pero, como les dije, aprendí un montón y siento que los prácticos, a pesar de esto de que no siempre los doctores pueden estar disponibles, estuvieron muy buenos. Quiero aclarar que cuando digo que vamos a ver pacientes, nosotros vemos a los pacientes desde una posición de estudiantes. Ellos saben que nosotros somos estudiantes. Nosotros no diagnosticamos a los pacientes, no tomamos decisiones sobre ellos, no los tratamos, no hacemos nada. Lo único que hacemos es acompañar a los médicos a verlos y aprender de ellos. Otra cosa que quiero aclarar es que cuando vamos en semio a ver pacientes, personas, lo hacemos de manera muy respetuosa. Ellos saben que somos estudiantes, les pedimos permiso antes de realizar cualquier maniobra. Si se sienten incómodos, paramos. Normalmente vamos a buscar pacientes que sabemos que están aburridos y tienen ganas de charlar, de conversar o de hacer cosas. Así que bueno, quería contarles eso. Ahora, esto ya fue más o menos la cursada. Hablemos de los libros. Usamos 3 libros. Para generalidades usamos el Cosio. Después para los demás módulos usamos el Argente. Y después para las maniobras, ¿sí? Para toda la parte del examen práctico, usamos el Califano. Voy a hablar de los exámenes, cómo eran los exámenes. Los exámenes eran orales y tenían 2 partes, una teórica y una práctica. Rendíamos un examen por módulo, así que en total rendí 6 exámenes. Quiero aclarar igual que el examen de psicosemio fue a desarrollar, pero todos los demás eran orales con práctico y teórico. Les voy a contar cómo era el examen. Vos llegabas el día del examen, subías al aula y el médico que estaba a cargo de la cursada te asignaba un paciente. Por ejemplo, te decía, bueno, anda a la habitación 380 a la cama 42. Entonces vos ibas y lo primero que tenías que hacer era hacerle la historia clínica. No importa en qué módulo estuviésemos, hacíamos sí o sí la historia clínica. Entonces le hacíamos las preguntas al paciente, elaborábamos la historia clínica y después, depende del paciente que te tocaba, tal vez podías practicar lo que ibas a rendir. Por ejemplo, a mí me pasaba que tal vez tenía un paciente que estaba re bien, entonces le pedía que se saque la remera y le hacía el examen respiratorio para practicar. O me tocaba un paciente que la verdad que era, era una viejita que estaba cansada, entonces listo, la dejaba tranquila y no le hacía el examen respiratorio para practicar en el momento. Después de un rato, una vez que ya tenías toda la historia clínica hecha, aparecía un médico, ¿sí? Y este médico te acompañaba a la habitación con el paciente y pedía que le hagas el examen físico. Por ejemplo, si estabas en respiratorio te decía, bueno, a ver, inspeccioname el tórax del paciente.
ahora haceme la palpación, ahora percutime este sector, ahora auscultalo y decime qué escuchás. Bueno, te evaluaba cómo hacer la parte práctica. Si salía todo bien, te aprobaba y te ibas con él al pasillo, o sea, ya dejabas en paz al paciente, te ibas al pasillo a hacer la parte teórica, donde era un examen oral teórico, ¿sí? Él te hacía preguntas y vos se las respondías. Los exámenes fueron súper acordes, la verdad es que los médicos eran muy justos para tomar, y lo que me gustaba era que salía aprendiendo de los exámenes. O sea, tal vez me hacía alguna pregunta que yo no sabía, o una maniobra que no conocía, y el médico te la mostraba, te explicaba el tema, y realmente siempre salías sabiendo más que como entraste, que eso está buenísimo. Es muy bueno aprender durante un examen. El final era igual que los exámenes parciales, era también oral, práctico y teórico. Y para el final nos agregaron algunos temas más para estudiar porque durante la cursada vi los módulos que les conté, pero luego en el final nos agregaron algunos temas de endocrino, algunos temas de renal, algunos temas de reumato. Hubo cosas que no vimos, porque por ejemplo, sé que otros hospitales durante semiología ven reumatología, ven hematología, cosas que nosotros no vimos. Los doctores nos explicaron que por el tiempo que teníamos era muy difícil ver esas cosas y lo que estamos haciendo es ver ahora todo eso en medicina interna, que es la materia que estoy cursando ahora. Bueno, esto es creo que lo general que vimos en semiología. Hay muchas cosas para contar del UDH, en serio, me pasan muchas cosas raras en el hospital, algunas cosas graciosas, veo un montón de cosas que me asombran. Me gustaría después hacerles más videos contándoles. Si tienen alguna duda o no se entendió algo, me lo avisan en comentarios. Si alguno de ustedes está en UDH o está por entrar o le falta, pero sabe cosas del UDH, pónganmelo en comentarios. Pónganme cuáles recomiendan, cuáles no recomiendan, qué les gusta más, qué no les gusta. Les dejo mi Instagram, pueden seguirme que subo bastantes cosas del hospital. Si les gusta mi contenido les pido por favor que me pongan me gusta, que eso me resirve, y que se suscriban, eso también. Y bueno, nos vemos en la próxima. Espero que el video les haya gustado. Saludos.